o procedural, donde pues llevábamos una serie de instrucciones, una serie de ejecuciones, y cada una de esas instrucciones pues llevaban un orden, es decir, no podíamos llegar a la instrucción 3, al paso 3, sin haber pasado por el 2 y por el 1. En este nuevo paradigma de programación, lo que buscamos es nosotros crear pequeños fragmentos de código o pequeñas piezas que entre todas puedan interactuar de manera que generen el sistema, la aplicación, el juego, pues el programa que estamos buscando generar, pero a partir, les digo, de esas pequeñas funcionalidades, y que además, pues estas funcionalidades van a poder interactuar una con la otra sin llevar precisamente como tal estrictamente esta secuencia, y que además pues me va a permitir compactar o buscar reutilizar el código que ya tenemos. Esas son como las principales diferencias. Pero bueno, esto es en la parte conceptual. Vamos a ver entonces a qué se refiere con la palabra, con el término objetos, porque realmente pues es lo que nos está diciendo, programación orientada a crear objetos. Y vamos a ver entonces a qué se refiere con la palabra objeto. Bueno, este es un concepto un poquito ya con términos más técnicos. Vamos a mejor a leer esta parte. Y para esta parte, si me pudieras ayudar, Ángel, a leerla. ¿A qué se refieren los objetos o cómo identificamos un objeto? Los objetos pueden ser físicos o conceptuales. Una cuenta de cliente es un ejemplo de un objeto conceptual porque no se puede tocar físicamente. Un cajero automático es algo que mucha gente toca todos los días y es un ejemplo de un objeto físico. Los objetos tienen atributos, características, tal como tamaño, nombre, color, forma, etc. Los valores de los atributos son referidos como el estado actual del objeto. Por ejemplo, un objeto puede tener un atributo color en el valor de rojo. Los objetos tienen operaciones, las cosas que pueden hacer, tal como asignar un valor, desplegar una pantalla o incrementar rapidez. Las operaciones usualmente afectan los atributos de los objetos. Okay. Pues bueno, para empezar a comprender este nuevo paradigma o este estilo de programación, nosotros tenemos que identificar primero tres conceptos muy importantes. El primero es saber a qué se refiere o qué es el objeto como tal. El segundo es conocer que ese objeto puede tener características o puede tener atributos. Y el tercero es que con ese objeto nosotros podemos realizar acciones, es decir, puede ejecutar operaciones. Y aquí nos da pues algunos ejemplos. Nos dice, por ejemplo, que un objeto pudiera tratarse de manera conceptual la cuenta de un cliente. Eso pudiera ser un objeto. Es decir, es un elemento que a lo mejor yo no puedo tocar, pero que sí existe. Y esa cuenta de cliente puede tener ciertas características o ciertos atributos, como que, bueno, pues el nombre del cliente al que pertenece, el banco al que pertenece, no sé, cuánto tiene su cuenta, cuánto gastó en este mes, cuánto le depositaron en este mes, y todas esas características que pudiéramos enlistar de esa cuenta del cliente. Pero puede también o podemos también generar operaciones con esa cuenta del cliente, como tal, como cuáles, pues yo puedo hacer retiros, puedo hacer depósitos, puedo pagar servicios y bueno, etcétera, etcétera. Pero también puede ser, o se pueden tratar de modelar objetos físicos, como un cajero, como una puerta, como unas llaves. Es decir, lo que primero buscamos en este paradigma de programación es intentar modelar en sí la parte de la funcionalidad que va a ser mi programa, pero dándole o procurando tener estas características que tendría un objeto en la vida real. Y bueno, lo vemos con cualquier objeto, por ejemplo, no sé, este mouse, no sé si se alcanza a ver por la luz, pero bueno, este mouse es un objeto, sí, tiene atributos o tiene características, sí, como cuáles pudieran ser esas características o atributos que podemos tener de este mouse. El color. Tamaño. Tiene, tiene un color, tiene un tamaño, tiene a lo mejor un tipo de conexión alámbrico Sus inalámbrico, operaciones, bueno, y eso sería bueno, funciones más bien. eso sería en cuestión de atributos o de características. Y ahora sí, en cuestión de funciones, ¿qué podemos hacer con este mouse? Enviar Seleccionar información, cosas. cliquear. Ajá, puedo darle clic, ya más específicamente, pues puedo darle clic derecho, clic izquierdo,
girar el scroll, moverlo, y bueno, todas las operaciones o todas las acciones que nosotros podamos hacer con este mouse. Entonces, basándonos un poquito en estas tres partes, primero identificar de qué objeto se trata. Segundo, que ya identifiqué mi objeto, qué características tiene mi objeto o qué atributos tiene mi objeto. Y tercero, qué puedo hacer con ese objeto. Vamos a pasar a un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué vemos en la imagen? ¿Cuál sería el objeto de esta imagen que están viendo ahorita en pantalla? ¿La ballena? ¿La ballena? La ballena, exactamente. Una ballena. La ballena sería mi objeto. Y bueno, por ahí también la imagen trae algunas, tanto características o atributos como operaciones. ¿Qué atributos tiene nuestra ballena? Un color, un tamaño, Tamaño. un ancho. Y un ancho de su dorso. ¿Ok? ¿Y qué puede hacer nuestra ballena? ¿Qué acciones puede hacer nuestra ballena? Migrar, Comer. comer, comunicarse y vivir. Comunicarse y bucear. Ok, muy bien. Entonces, si se fijan, sin importar el objeto que nosotros tomemos de ejemplo, vamos a encontrar o vamos a poder identificar primero de qué se trata el objeto, qué características tiene mi objeto y qué puedo hacer con ese objeto. Eso es lo principal de este nuevo paradigma o este nuevo enfoque, hablando como en términos muy conceptuales. Todavía no lo llevamos como tal al lado de programación, pero eso es como de donde vamos a partir. Identificar el objeto, las características y las operaciones. A ver, en el ejemplo que tienen ahí en pantalla, si fuera una puerta, ¿cuáles serían los atributos y cuáles serían las operaciones que podríamos tener? Primero, atributos. El tamaño, Alto, el color, alto, Tamaño, El tipo de color, madera, forma. Tipo de madera, forma, material, el material, bueno, el material, si es de madera o no, ferradura, el ancho, el ancho, el alto, la cerradura. Okay. Ancho y alto. ¿Y qué operaciones o qué acciones puedo hacer con esta puerta? abrir y cerrar. abrir y cerrarla, Puedo Abrirse abrirla, y puedo cerrarla, cerrarse. puedo tocarla, puedo patearla, puedo hacer varias Darle operaciones llave o algo. con esta puerta. romperla. Bueno, podemos romperla también. pero Entonces, eso ya sería un factor externo realmente, ¿no? Realmente la única función sería abrir y cerrar, ¿no? bueno, pudiera ser, ahorita nada más es como manera de ejemplo. Bueno, sí, Esa manera de ejemplo, pero pues justamente dentro de este objeto que se llama puerta, nosotros podemos tener un color, un tamaño, un tipo de madera o tipo de material, si no es de madera, y las acciones que puede hacer son abrir o cerrar. ¿Ok? Hasta aquí más o menos vamos en la misma sintonía, vamos identificando estos tres componentes. Sí. momento sí. Muy bien. Ok, muchachos. Entonces, eh, ¿qué, ya llevándolo un poquito, orientándolo más hacia la parte de la programación, ¿de qué se van a tratar estos objetos o de qué se van a tratar estos atributos y operaciones? En el caso, ¿Qué? por ejemplo, de los atributos, vamos a tomar de ejemplo, no sé, el caso de la ballena. Nos dice que tiene un color, que tiene un tamaño, que tiene también un tamaño de dorso. En este caso, por ejemplo, el color. El color pudiera ser el mismo si se trata de esta ballena, si les pusiera, por ejemplo, esta otra ballena. No. No. No, No, ya ¿verdad? no es igual. Bueno, Pero ambas poseen esa característica. Sí. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, los atributos, al momento que nosotros vayamos a modelar nuestro objeto, nos van a representar aquellas variables o aquellas características en forma de variable que me van a hacer la representación del objeto. Es decir, por ejemplo, si yo lo que busco es indicar que este objeto ballena tiene un color, ya traducido, llevado al contexto de variable, ¿qué tipo de variable pudiera ser o qué tipo de datos sería esa variable que me puede representar el color? Recordando los tipos de datos, pueden ser int, double float, char, string, boolean. ¿Qué tipo de dato, qué tipo de variable pudiera ser aquella que me pueda representar el color que tiene mi ballena? int. No. Es un string de toda la vida. Sería una string. Esta ballena me dice String. que es de color azul. La otra es blanco con negro.
Entonces, el tipo de dato que pudiera guardar este dato del color sería una variable del tipo string. El largo, bueno, aquí también en el ejemplo pues, lo ponen todo con texto. El largo, ¿cuál sería? Sería Double. int. Ok, entonces podría ser un int, un double, ya si lo vamos a medir en metros o en centímetros. Y así tomando el ejemplo de aquí de la imagen, el dorso. O sea, también int. Podría ser también un int. Aquí, por ejemplo, pues el ¿Qué valor diferente que nos podría está ser? dando es del tipo string. Nos está diciendo que tiene un dorso pequeño. ¿Ok? Ok. Sí, Pero string. eso sería la manera en la que nosotros vamos a llevar estos atributos o estas características que tiene mi objeto a través de variables. En el caso, por ejemplo, aquí de esta puerta, si estos fueran mis atributos, estos tres, color, ¿qué tipo de datos sería? String. String. Tamaño, String. Int. Int double. sería lo double, si va a ser con decimales o no. Y tipo de madera, String. un string también. String. Y bueno, las operaciones. ¿A qué se refieren las operaciones? ¿Se acuerdan del último tema que vimos el semestre pasado? Sí, ¿Cómo se llamaba ese último tema? funciones. Funciones, exactamente. Entonces, realmente, ya en este paradigma de programación orientada a objetos, las operaciones o esas acciones que puede hacer mi objeto, es básicamente el mismo concepto que vimos en programación estructural o en el semestre pasado de funciones. Es decir, son aquellas operaciones o aquellas acciones que me van a ayudar a definir qué es lo que puede hacer mi objeto. Y bueno, realmente aquí ya en este nuevo paradigma de programación, sí son funciones, pero es más común que lo identificamos con el nombre de métodos. Es el nombre que se le da generalmente aquí a estas acciones. Y lo vemos, o bueno, lo vamos a identificar porque, pues al igual que las funciones, al igual que ese tema, le repito, pues las funciones van a estar entre paréntesis, entre llaves, y bueno, ahorita vamos a ver un poquito más la estructura. Pero, pues en sí esto sería lo que nos va a permitir trabajar o modelar nuevo paradigma, esta creación de objetos. Entonces ya vimos más o menos de qué se trata, ya ahora sí, con la parte de programación, cuáles serían los atributos, cuáles serían las operaciones, pero vamos a ver entonces a qué se refieren con el objeto o qué es el objeto como tal. Y para eso, muchachos, les voy a pedir que abran por favor su Visual Studio y vamos a crear un pequeño ejemplo. Ahorita va a ser nada más tal cual un ejemplo ilustrativo, es decir, no va a tener como tal alguna funcionalidad ya hacia un problema. Vamos a tratar de ilustrar este mismo ejemplo, cómo modelaríamos, cómo generaríamos un objeto del tipo ballena con estas características que estuvimos viendo. Entonces, bueno, ahorita vamos a seguir trabajando con las aplicaciones de consola en C Sharp. Vamos a seleccionar la aplicación de consola. Yo le voy a dar el nombre de ejemplo orientado o el nombre que ustedes le quieran dar, aplicación 1, objetos, PO, el nombre que ustedes lo identifiquen. Ahorita nada más, les repito, es un poquito ilustrativo para ver de qué se trata cada una de estas partes. ¿Ok? Y ustedes me dicen cuando ya tengan creada su aplicación.
Ok, ya lo tenemos inicializado. ¿Ya? Ahí va, arriba. Ya está. Ahí va cargando. Ok, muy bien, está bien, muchachos. Entonces, ok. A ver, vamos entonces a recordar un poquito esta estructura que tiene nuestro archivo al momento que creamos una aplicación. Si recuerdan, pues realmente todas las aplicaciones y todas las funciones que nosotros llegamos a generar, el código lo incluíamos dentro de este archivo que se llama program.cs. Y bueno, si no hacíamos uso de funciones, pues todo el código iba dentro de la función principal, dentro de la función main. Si hacíamos uso de funciones, pues las definíamos dentro de estas llaves, dentro de class program. Pero, a ver, vamos a ir identificando un poquito parte a parte de qué es lo que compone en este archivo. ¿Se acuerdan para qué sirve esta primera línea, el using system? El paquete, ¿cómo se llama? La La librería. La librería. librería, exactamente. Es el área donde nosotros vamos a poder definir nuevas librerías. Por default, la librería que nos carga, pues es esta librería que se llama System, que nos permite como interactuar de forma muy básica con nuestro sistema, con nuestra consola. Es por eso que usamos, por ejemplo, esta instrucción de console. Esta segunda línea, namespace, ¿se acuerdan para qué servía? Pues es el nombre del Solo se proyecto, del ¿no? proyecto. Ok, es el nombre del proyecto. ¿Alguien más iba a decir algo? Iba a decir donde se desarrolla todo el proyecto, pero pues es lo mismo. Ok, es el nombre del proyecto, donde se desarrolla el proyecto. Ahorita vamos a ver que esto también va a jugar un papel importante o que tenemos que tener cuidado con esta parte del nombre de espacio al momento que trabajemos con objetos. Y bueno, este class program y lo que contiene dentro, pues realmente es este archivo, ¿no? Este archivo que ya nosotros nos habituamos a trabajar. Pero básicamente lo que nos dice o lo que vamos a llevar a cabo ahora con este nuevo paradigma de programación, principalmente nos decía que se usa para qué cosa o qué es lo que busca crear. Objetos. Ajá, buscar Objetos crear y piezas. objetos, objetos que van a fungir o que van a funcionar como piezas de todo mi programa y que van a poder interactuar entre sí. Entonces, la idea de crear objetos básicamente es poder reducir, y lo pudieron incluso ver, por ejemplo, ya en sus aplicaciones finales. Hubo quienes pudieron tener, no sé, 3000 líneas de código y que a lo mejor cierta funcionalidad pudiera haberse reutilizado o a lo mejor no, pero a lo mejor lo hubiéramos podido catalogar y decir esto era nada más para el jugador 1, esto era nada más para el jugador 2, esto nada más era para el tablero quizás, y eso ya nos permitía pues identificar qué opciones o qué variables ocupaba nada más jugador 1, que sería un objeto, jugador 2, que sería otro objeto, y el tablero, que sería otro objeto. Entonces, ¿cómo definimos o cómo segmentamos o cómo agregamos nuevos objetos a nuestra aplicación? Pues bien sencillo. Realmente los objetos aquí ya en nuestro lenguaje de C Sharp se definen como clases. Es decir, siempre que nosotros veamos esta palabra class, realmente lo que me está diciendo es que yo tengo un objeto que se llama program en este caso. Es decir, si yo quiero agregar un nuevo objeto o generar un nuevo objeto en mi programa, ¿qué tendría que hacer yo? Agregar otra que Otro class. otra clase. Otra clase. Exactamente, tendría que agregar otra clase. Realmente en este paradigma de programación orientada a objetos, el objeto como tal es la clase o es ese nuevo archivo que me va a ayudar a modelar cierta parte de mi programa. Le repito, puede ser un jugador, un enemigo, no sé, una calculadora, el objeto que nosotros estemos ocupando generar para resolver ese problema en particular. Entonces, ¿cómo agregamos nuevas clases a nuestro programa? Bueno, tenemos dos opciones. La primera es que dentro de este mismo archivo yo puedo definir otra clase. Es decir, si se fijan aquí, abre mi class program y aquí cierra. Y yo puedo entonces, terminando ese class program, agregar otro class. No sé, por ejemplo, ballena. Y pues también abro y cierro.
Y con eso yo ya estaría agregando un nuevo objeto o una nueva clase que se llama ballena. Pero bueno, aquí esto podría ser y va a funcionar. Pero aquí pues la idea es a lo mejor que o me va a seguir quedando pues un archivo con varias líneas de código que a lo mejor me va a hacer que lo pueda llegar como a perder en esa cantidad. Entonces, esta sería una forma y es válido y va a funcionar, sí. La otra manera, lo voy a quitar de esta parte, es que nosotros agreguemos otro archivo nuevo a nuestra estructura de la aplicación. Es decir, que agreguemos otra clase para que esa clase pueda interactuar con los demás elementos de mi programa. ¿Cómo agrego otra clase u otro archivo que sea una clase? Me voy a ir aquí al explorador de soluciones. Si no lo tengo activo, me voy a la pestaña de ver y activo esta tercera opción de explorador de soluciones. Y ya una vez que tengo abierto mi explorador de soluciones, le voy a dar clic en el nombre de mi proyecto. Ahí se me abrió las características. Le voy a dar clic en el nombre de mi proyecto, ¿sí? Y aquí le voy a dar clic derecho, me va a desplegar un menú. Vamos a buscar la opción de agregar. Y en esta opción de agregar vamos a seleccionar, ya nos da como esa ayuda predeterminada. En el último elemento, en la última opción de agregar, nos dice agregar clase. Vamos a seleccionar esta configuración, esta opción. Ok. Y bueno, aquí nada más me está confirmando que el elemento que yo voy a agregar es una clase. Vamos a darle un nombre a esta clase. En este caso, lo que vamos a buscar modelar o generar es ese elemento o ese objeto que ya vimos qué características tiene, que fue nuestra ballena. Le vamos a agregar. ¿Ok? ¿Qué fue lo que sucedió entonces con nuestro programa? ¿Qué pasó? Se O le sea, como agregaron que más librerías para poder interactuar con otras clases. Mm, bueno, ahorita Pues, me generó pues, otro en esa archivo. se generó otra ventana, Exactamente, se generó otra pestañita, otra ventana, pero que otro sigue archivo conectado realmente, al... pero que sigue dentro de toda mi carpeta de solución. Es decir, si yo me voy aquí a abrir explorador de soluciones, abrir explorador de archivos, pues voy a tener tanto mi archivo ballena.cs como program.cs. ¿Ok? Es decir, lo único que hice fue agregar otro archivo que tiene pues esas características, tiene el área de librerías, tiene el namespace y tiene o abre en sí pues el objeto ballena o la clase ballena, que es lo que nosotros estamos buscando modelar. Pero sigue siendo pues un archivo que forma parte de mi solución o de mi programa. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a borrar este hola mundo que nos da por default nuestro método main. Me voy a ir a ballena. Entonces yo ya agregué o yo ya generé un nuevo objeto en mi aplicación. Mi objeto se llama ballena o mi clase se llama ballena. Vamos a comenzar entonces a modelar nuestra ballena o a definirle qué es lo que va a poder tener y hacer nuestra ballena. Entonces, en el caso de los atributos, quedamos que los atributos eran qué cosa. Características que Ah, posee el objeto. Exactamente, pues, características sí, que posee el características. objeto. ¿Ok? Entonces, esas características que posee el objeto, nosotros las vamos a poder definir dentro de nuestro objeto como tal, es decir, dentro de nuestra clase ballena. Lo voy a poner aquí como comentario. Aquí vamos a comenzar a definir los atributos. Y quedamos entonces que esos atributos ya representados en código los podemos representar propiamente como variables. Es decir, por ejemplo, si yo sé que mi ballena tiene una característica que se llama color, ok, ya en programación, la variable color, ¿con qué tipo de datos lo puedo representar? Con un string. En un string. Entonces vamos a definir String. que nuestra ballena tiene un string color. Puede tener también que vamos a ponerlo como string, así como lo tiene la imagen. Un string dorso No. y un string tamaño. Bueno, el tamaño sí lo podemos poner en int, ¿no? Bueno, así que vamos a O cambiar. el cal-
O bueno, vamos a agregarle si quieren un int que se llame largo. ¿Qué tan larga es nuestra ballena? ¿Ok? Y estos entonces serían características que nuestra ballena va a poder tener. Es decir, nuestra ballena pues va a tener un color, un dorso, un tamaño y un largo. Pero ya lo estamos adecuando, ya lo estamos llevando a que sea pues del tipo variable, a que sean propiamente pues características que pertenecen a mi ballena. ¿Ok? Y ahora, aparte de las operaciones, acciones, funciones que puede hacer nuestra ballena, les digo, aquí el término más utilizado, que a lo mejor si empiezan a buscar un poquito más sobre este tema de programación orientada a objetos, el término que más se utiliza es el nombre de métodos, que no es otra cosa más que, les repito, de esa funcionalidad que puede hacer nuestra ballena. Y bueno, aquí en este caso, ¿qué quedamos que puede hacer nuestra ballena? Viajar, Pues migrar, mover, comer, Migrar, comunicarse, comer, comunicarse, desear nada. sumergirse. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan cómo se definían las funciones anteriormente? Me voy a ir, por ejemplo, aquí al programa. Aquí tengo mi static función main. void, Ok, static void, static void el nombre, y el nombre que queremos hacer, por ejemplo, nada. Paréntesis y llaves. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Y bueno, básicamente pues va a ser bastante similar, nada más que aquí va a haber una pequeña variación. Nosotros cuando definíamos una función o una funcionalidad dentro de nuestro archivo program o dentro de nuestra clase program, definíamos esas funciones como estáticas. ¿Por qué las definíamos como estáticas? Porque forzosamente el método main o la función main nos dice que tiene que estar definido como estático. ¿Por qué como estático? Porque esa es la que se va a encargar de decir tú vas primero, tú vas segundo, te toca a ti y ahora te ejecuto a ti. Entonces la función main tiene que definirse como una función inmutable, es decir, que no sea modificable, por eso tiene que definirse como una función o un método estático. Y nos dice también la sintaxis de C Sharp, ok, si tú tienes una función static, las demás que estén dentro de esa misma clase, pues tienen que comportarse también de la misma manera, tienen que ser funciones estáticas. ¿Qué pasaba si yo no le ponía el static? Por ejemplo, aquí tengo el nadar y luego en el main invocaba ese nadar. ¿Qué es lo que me dice? Me dice el error, se requiere una referencia de un objeto para el campo método propiedad, nada, es decir, nadar no es un elemento o una referencia estática y nos marcaba pues ese tipo de error, pero era porque en esta clase, en este archivo program, le repito, teníamos esa funcionalidad inmutable o esa funcionalidad que no podía ser movible porque es la que se encarga de llevar el orden de ejecución, pero en este caso eh, nuestra ballena. Vamos a retomar el tema del objeto ballena. ¿Tiene su funcionalidad main o tiene algún método main que ya se haya creado por default? no, No, ¿verdad? Entonces, no. en este caso, sin ningún problema, nosotros podemos definir nuestros métodos o nuestras funciones únicamente con la palabra void y la acción que va a realizar o el nombre que va a tener ese método. En este caso, pues va a poder nadar, va a poder comunicarse, va a poder también ¿qué más? Comer y, y va a poder también ¿qué más? Migrar. Y bueno, ahorita para que sea un poquito ilustrativo, para representar nada más las funcionalidades de estos métodos o de estas funciones, pues vamos a agregarle un pequeño texto, nada más para poder
visualizar que sí lo está haciendo, que sí lo está ejecutando. ¿Sí? Entonces vamos a agregarle, por ejemplo, pues un mensaje. La ballena está nadando, la ballena se comunicó o habla, no sé, con los peces, no sé. Algún mensaje. La ballena está nadando. Aquí, ¿qué le queremos poner cuando se comunica? ¿Qué le podríamos poner de mensaje? Les damos para que sea como ilustrativo y ver que está pues, ejecutando esa funcionalidad. Está hablando cetáceo. Okay. La ballena está hablando cetáceo. Profa, no hay muchas ballenas que coman peces. Solo la orca. Okay. Ahí sin de ese tema. Entonces, lo que ponen es que plantan, ¿no? La ballena come, así sí, Sí. simple. Ok. Muy bien. Y acá, ¿qué podríamos poner? No sé, la ballena. Negro de artes. Okay. Bueno, ahorita pues le repito, son nada más mensajes ilustrativos, pero vamos a ver entonces qué ocupamos para poder interactuar con estos objetos. Realmente ahorita lo que nosotros estamos construyendo ya fue el objeto ballena, que tiene sus atributos o tiene sus características y tiene sus métodos o tiene sus acciones que puede hacer nuestra ballena. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces con nuestra aplicación? ¿O qué es lo que sucede con esta clase program o este objeto program? Este objeto program por default sigue trayendo al método main o a la función principal main. Y bueno, esta función principal main sigue teniendo sus mismas características, es decir, sigue siendo la encargada de decir, oye, tú vas primero, tú vas segundo y yo te voy dirigiendo cómo va a ser el orden de ejecución. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros ahorita intentamos correr este programa? ¿Qué creen que pase? ¿Y No hará qué? nada. ¿Qué pasaría si intentamos ejecutar el programa? Nada. Nada, no hizo nada, no cambió nada, Error. no hizo nada, absolutamente nada. ¿Por qué no hizo nada? Pues justamente por eso, porque la función o el método main, vamos a empezar si quieren a nombrarlo como lo indica el paradigma. El método main no tiene nada dentro de sí, es decir, todavía no me dice tú vas primero, tú vas segundo, te toca a ti. Entonces, si nosotros lo corremos, pues no va a ser efectivamente nada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Yo tengo ya dos archivos o tengo ya dos objetos, la clase program y la clase ballena. ¿Cómo le puedo decir entonces que yo estoy en program, yo función main o yo método main estoy en program, yo ocupo jalar esta funcionalidad o ocupo crear este objeto ballena para usarte en este archivo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, de entrada tenemos que invocar a la clase o tenemos que generar una instancia, así se le llama realmente a lo que vamos a hacer. Vamos a estar dentro de nuestra función main y lo que vamos a buscar o lo que vamos a intentar generar es el cómo llamar o el cómo invocar al objeto ballena. Y esto lo vamos a hacer creando una instancia. Ahorita vamos a ver a qué se refiere este término de instancia. Entonces, ¿cómo usamos este nuevo archivo, este nuevo objeto que se llama ballena dentro del programa? Va a ser bien sencillo. Primero, ¿cómo se llama mi objeto o cómo se llama mi clase que yo quiero utilizar?
Ballena. Ballena. Ballena, ¿ok? Entonces vamos a poner el nombre de la clase o el nombre del objeto que yo quiero utilizar, que se llama ballena, y le voy a definir una variable. Es decir, recordando que las variables pues, se pueden nombrar como queramos, pero yo voy a darle entonces un nombre o voy a definir una variable. En este caso le voy a poner ballena azul, para hacer referencia pues, de que esta variable ballena azul se trata de un objeto del tipo ballena. ¿Ok? Y la forma de terminar, de definir o de inicializar o de invocar a esta ballena es con la siguiente estructura. Ya que tengo la variable que se llama ballena azul, va seguido de un new, igual a new, y repito el nombre del objeto o repito el nombre de la clase que estoy generando o que quiero invocar. En este caso, pues es de nuevo mi ballena, abro y cierro paréntesis y punto y coma. Esta va a ser la manera en la que yo voy a poder decirle, ok, tú ballena, ocupo que vengas y ejecutes aquí todo lo que puedes hacer. Entonces, esta es la manera de inicializar un objeto o de crear un objeto del tipo ballena a través de una instancia. ¿A qué se refiere entonces la instancia? A esto. Es esa variable que me va a ayudar a decir, ok, tu variable eres del tipo ballena y tú a través de esta variable que es del tipo ballena yo voy a poder jalar y decir que mi ballena nada, que mi ballena come, que mi ballena tiene un color azul, que mi ballena tiene un dorso pequeño y bueno, todo lo que, todos los atributos o acciones que podía hacer nuestra ballena. Pero realmente la instancia o el término instancia se refiere a eso, a esta variable que es del tipo de la clase que estoy definiendo. Sí, no sé si en esa parte me estoy dando a entender, muchachos. Sí, maestro. Sí, ahorita a lo mejor está un poquito eh, confuso, quizás todo este término o toda esta serie como de definiciones, pero bueno, a manera que vayamos avanzando ya se les va a ir haciendo más habitual. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya que tengo definido mi instancia, ya que tengo definido este objeto que es del tipo ballena, esta instancia o esta variable que es del tipo ballena, a través de esa variable yo voy a poder ahora sí acceder a todo lo que tenía mi otro archivo. Es decir, yo voy a poder decirle, ok, usa el color o ejecuta la función nadar o ejecuta la función o el método comer. Es decir, yo ya voy a poder indicarle qué es lo que quiero hacer con esa ballena. ¿Ok? Pero para ello tengo que hacer algo antes de eso. Eh, ya tengo mi instancia, ya lo único que me falta es hacer lo siguiente. Voy a definir, por ejemplo, bueno, no definir, vamos primero a probarlo y vamos a darnos cuenta de por qué le tenemos que poner esa palabra reservada. La manera de acceder a ese nuevo elemento o esa parte del objeto que yo quiero utilizar es a través quedamos que de esta variable, ¿no? De ballena azul. Y a través de esa variable, si yo le pongo un puntito, yo voy a poder visualizar todo lo que me permite, o a todos los elementos que me permite acceder mi ballena, o mi clase ballena. En este caso, como ayuda, me arroja algo de lo que yo puse en el otro archivo. Identificamos algo, alguna variable o alguna acción que yo haya puesto en el otro archivo de esta ayuda No. que me No, ¿verdad? No, No, ¿verdad? Para nada. Entonces, ninguno. eso se debe precisamente a que por default los objetos, o bueno, tanto los atributos, las características de mi objeto, como los métodos y las acciones de mi objeto se definen para que no cualquiera las pueda utilizar. No cualquier archivo de este programa los puede utilizar. Es decir, si yo estoy en el archivo program, yo estoy en la clase program, yo program quiero utilizar algo de ballena, ok, ballena tiene que permitirme poderlo visualizar o poderlo utilizar. Y eso se hace bien sencillo. Únicamente vamos a anteponerle ya sea al atributo, es decir, a las variables o a los métodos, a estas funciones, vamos a anteponerle la palabra pública antes del void o antes de la misma variable como tal. Por ejemplo, ahorita yo se lo voy a poner a nadar únicamente y a color.
Y vamos a regresarnos de nuevo a programa. Voy a quitarle el punto, vuelvo a ponerlo. ¿Qué sucedió entonces ahora sí con esa ayuda que me arroja cuando yo hice en público tanto mi método nadar como mi variable color? ¿Qué sucedió aquí con la ayuda? Ahora sí sale. Maestra, ¿cómo le puso en el de color? Ah, ok, en el de color. Sí. Es nada más anteponerle al inicio. Al inicio va como que esa palabra o ese nivel de visibilidad. Ok, entonces el público igual, Más nada más. public, ya sea, les digo, o a la variable o al método. ¿Ok? Y bueno, entonces ya una vez que nosotros hicimos público ese atributo, público ese método, nos está diciendo, ok, entonces yo ballena, te dejo que tu archivo program ya puedas hacer uso de esta función a dar y de este atributo, de esta característica color. Vamos, si quieren hacer entonces públicos todos los elementos que tiene nuestra ballena para que se alcance a ver y me alcancen también a decir una diferencia importante en esta ayuda que nos arroja con Visual Studio. Hacemos público el dorso, el largo, el ¿Y tamaño. tiene que ser público de uno por uno? ¿No se puede de todos juntos? Tiene que ser de uno por uno. Sí. Ok. Ok. Entonces ahorita yo ya hice públicos sus 4 funciones y sus 4 características. Y quiero que me den, o sea, quiero que me digan cómo le hace Visual Studio en esta ayuda que me arroja para identificar cuando se trata de un atributo, de una característica y cuando se trata de una acción o de un método. Pues cambia La figurita. El nombre el icono. empieza con mayúscula. No, Bueno, eso Más que ya tú nosotros cambias lo definimos. es la Eso ya figurita. es dependiendo de cómo lo pusimos. Pero aquí dentro de como de esas figuras, ese estilo, cómo me muestra los atributos y cómo me muestra los métodos. Los atributos son Un Es como un ladrillo. bloquecito. como un Es como, bloque bueno, un negro, bloquecillo, un ladrillo o algo así. Como un ladrillo, un bloquecito de color azul. Y los métodos, ¿cómo me los coloca? Es como una Como como un caja cubo, un ¿no? morada. cubo, Como un un cubo cubito morado. morado. Exactamente, entonces aquí esto nos puede dar una buena idea o bueno, esta ayuda que nos da Visual Studio nos va también a permitir de manera rápida visualizar de qué se trata, si es de un atributo y lo voy a ver en color azul o si es de un método y lo voy a ver en color morado, con ese cubito morado. Entonces, retomando ese tema, quedamos que perdón, los atributos realmente no eran otra cosa más que las variables o las características que va a tener mi ballena en este caso. Entonces son variables, por ejemplo, variable color. ¿Cómo se le asigna un dato a una variable? Este ya es mi variable. Yo estoy diciendo mi variable color que pertenece a la ballena azul. Yo quiero asignarle un dato. Yo quiero que ya me diga qué color tiene esa ballena azul. ¿Cómo se le Con asigna igual. con un igual? Exactamente. Normalmente lo que hacemos hubiera sido string, color, igual, pues ya azul, ¿no? Por ejemplo, porque es un string. Pero en este caso, lo que yo estoy diciendo es que esta variable o esta característica color ya es específica de este elemento que yo nombré como ballena azul. Pero realmente pues no deja de ser un atributo, no deja de ser una variable, entonces yo le puedo poner tal cual el elemento, la característica que quiero que guarde. Pero ya está haciendo o ya está permitiendo que este azul que yo le estoy colocando aquí sea el color que yo estoy modelando de mi plantilla ballena azul. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de las funciones o de los métodos, voy a ejecutar, por ejemplo, quiero que mi ballena coma. ¿Se acuerdan cómo se ejecutaban las funciones? O sea, por ejemplo, Paréntesis y punto y coma.
Exactamente, paréntesis y punto y coma. Entonces, si yo quiero que mi ballena, acá vamos a corregir, ¿verdad? Quiero que mi ballena coma, es un método, entonces los métodos pues llevan paréntesis o es una función, es una acción, llevan paréntesis y punto y coma. Y de esta manera, entonces, ahora sí, lo que estaría haciendo mi programa, pues sería, le asigno un dato a la variable azul. Ahorita pues no estoy usando esa variable, pero ya está ejecutando esa funcionalidad del método comer y me va a mostrar ese mensaje, que es lo único que tiene ahorita pues esa funcionalidad. ¿Ok? Pro. Y bueno, ¿qué nos permitió también esto, muchachos? Que independientemente de mi ballena, yo puedo decirle, ok, yo quiero que tu ballena comas 2, 3 veces. Y lo va a poder ejecutar sin problema. O sea, básicamente pues es como que esa idea de reutilizar algo que ya está hecho sin necesidad propiamente de que mi primera función al momento de modelar mi ballena hubiera sido comer. Es decir, aquí ya no interviene como que ese orden donde me dicen, ok, primero va a nadar, luego va a comunicarse, luego a comer y al final va a migrar. Sino que yo a través de ese objeto que se llamaba ballena azul, yo puedo decirle en el orden que yo quiera qué pedacito de código o qué fragmento, qué pieza es la que yo ocupo ejecutar. Ok, ¿dudas hasta ahorita, muchachos? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Sí, más o Sí. menos. Sí. Haz Más o una, menos. Todo bien. de que, nada más como comentario, pero esto es más, creo que se verá más a futuro, que es, los ¿Ah? paréntesis también sirven para recibir o enviar, digamos, en este caso, variables, ¿verdad? Varias, gracias. Por eso los métodos lo tienen. Exactamente, por eso los métodos llevan esos paréntesis para poder recibir parámetros o enviar datos. Pero eso lo vamos yo creo que en unas 2 semanas más o menos. O menos, quizás como la próxima semana. Pero bueno, Modo fast. vamos a dejarlo hasta ahorita, muchachos. Les voy a pedir nada más que guarden este programa. Vamos a seguir trabajando sobre este ejemplo. Y pues ya los vería hasta el día lunes. ¿Sí? Creo que ahorita todavía tienen otra clase ya para no quitarles más tiempo. Entonces, les pido, no lo van a subir, nada más les pido que lo guarden. Vamos a seguir trabajando sobre ese mismo proyecto. Maestra, Sí, ¿el guardado te hace igual o cómo se hace el guardado? igual. Ya Guardar una vez que todo. tú ya lo compilaste, perdón, aquí rápido me conté. Si tú ya lo compilaste, ya se guardó con esos cambios. Si no lo has compilado, le puedes dar clic aquí en guardar todo, en este icono con los dos como bits, y ya, con eso ya quedó salvado. Eso es Ok. curioso.